9 de septiembre de 1976. Tras liderar los destinos de China durante más de 25 años, fallece Mao Zedong a los 82 años. El país está consternado y el futuro es incierto. Las reformas implementadas por el difunto líder no han traído el progreso universal que prometieron, sino muerte, hambre y caos. Ante esto, el Partido Comunista Chino contiene dentro de sí una lucha entre dos facciones que deben resolver su conflicto o arrastrarán al país a una cruenta guerra civil. La situación, sin embargo, se resuelve a favor del lado reformista, dejando a un anciano de 74 años como líder del Partido Comunista. Este es Deng Xiaoping, o simplemente Deng. Con su conducción y astucia, China se convertirá en el gigante económico que es hoy en día, pasando de ser una nación semi-agraria a ser una potencia industrial y tecnológica en apenas 45 años. Rescatando de la pobreza a 500 millones de personas y creando el mayor mercado de consumo del mundo. Como si esto fuera poco, con el actual líder Xi Jinping a la cabeza, el gigante asiático ha reclamado su lugar en el teatro global tras 4.000 años de aislamiento y humillaciones, llegando a desafiar a los Estados Unidos de América cada vez más y sobrepasando a Europa y Japón en el aspecto económico. Esta es la historia de cómo China logró ser el gigante que es hoy en día. Tanto en el aspecto político como en el económico, es la historia de la mayor transformación de un país en la historia de la humanidad. Primero de enero de 1976. China se encuentra gobernada por el Partido Comunista desde hace 27 años y este partido se encuentra dividido entre los ortodoxos conservadores y los reformistas aperturistas. Del lado ortodoxo se encuentra la Banda de los Cuatro, integrada por la esposa de Mao, Xiang Qing, y sus colaboradores más cercanos, Zhao Benwan, Zhang Chunqiao y Wang Gongben. Estos cuatro dirigentes junto a Mao, integran la línea más dura del partido implementando políticas extremas como la crítica a Confucio o bien interpretar la historia en términos maoístas. Han impulsado también el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, dos ambiciosos planes de transformación social inspirados en el estalinismo soviético, que no tuvieron los resultados esperados, aunque se presentaron como un éxito ante el pueblo chino. Enfrentados a esta postura, se encuentra el ala más moderada y reformista, liderada por el viejo Zhou Enlai y su mejor discípulo, Deng Xiaoping. Zhou Enlai, quien había estado desde los inicios de la revolución en los años 20 y 30, se había ganado el cariño del pueblo al evitar varios excesos que los comunistas ortodoxos habían intentado imponer, además de ser primer ministro durante varios años. En enero de 1976, sin embargo, Zhou Enlai fallece producto de un cáncer tratado tardíamente. Después de la muerte de Zhou, Mao demuestra su egoísmo ideológico. No emite ninguna declaración reconociendo los logros o contribuciones de Yu, y no envía condolencias a su viuda, siendo ella una líder de alto rango del partido. Pero todavía va más allá y prohíbe el uso de brazaletes negros de luto y también el hacer conmemoraciones y repartir fotos de Zhou Enlai. A pesar de esto, la gente saldría a las calles a reivindicarlo en el Festival Inmin que recuerda a los antepasados, generándose disturbios graves con la policía e incluso siendo tomados varios edificios del gobierno. El discípulo de Yu, Deng Xiaoping, se encuentra entre los acusados del caos y es apartado de su puesto. Luego de estos eventos, en septiembre del mismo año, fallece Mao Zedong producto de un ataque cardíaco a los 82 años de edad. Su cuerpo embalsamado es expuesto durante una semana en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Ante esto se abre un enorme vacío de poder que pone a China en una situación muy inestable. Mao había estado liderando el Partido Comunista junto a Zhou Enlai desde 1935, pero ahora los dos estaban muertos.
Quien decide tomar el toro por las astas y dar un golpe de timón es Hua Guofeng, quien había sido designado primer ministro por Mao. Hua Guofeng, entendiendo que una lucha contra la banda de los cuatro iba a ser inevitable, aprovecha su autoridad para ordenar el arresto de todos, incluyendo a la esposa de Mao. También se desplegan soldados en Yangai, que era la base de esta facción del partido. Tras su arresto, la banda de los cuatro es juzgada por los excesos de la revolución cultural, incluyendo la persecución de 700.000 personas y la muerte de 34.000. Tanto la esposa de Mao como otros 2 miembros reciben cadena perpetua y el cuarto miembro recibe 20 años de cárcel. Tras la detención de los cuatro, Hua Guofeng, en una reunión de emergencia, se hace nombrar presidente del partido y presidente del comité militar, el cual es el encargado de manejar el ejército. Ante esta nueva figura fuerte, se opone Deng Xiaoping, el viejo discípulo de Zhou Enlai, quien poco a poco había ido ganando poder. Ya para diciembre de 1978, Deng consigue reemplazar a Guofeng como presidente del partido, dando inicio al periodo de apertura y reforma de China que la llevará a su desarrollo actual. La época de Mao había terminado de forma definitiva, dejando tras de sí un periodo inestable y de grandes desastres sociales, matizados con algo de progreso económico y social. Durante el intervalo de Mao entre 1950 y 1976, habían muerto entre 30 y 40 millones de personas debido a sus políticas extremas. Los errores en el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural habían generado la muerte de decenas de millones de personas. A pesar de esto, durante este tiempo la esperanza de vida aumentó de 40 a 65 años y la alfabetización pasó del 15% al 70% de la población. Gracias a esto, la población china pasó de 400 millones a 700 en apenas 25 años. Además, la industria pesada vio un desarrollo interesante, con crecimientos en la producción de carbón, acero y cemento, entre otros. La infraestructura china fue transformada con la construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril y autopistas que servirían para el comercio interno del país. La educación superior también avanzó con la creación de universidades y laboratorios que formaron profesionales en muchas ramas. Todos estos avances, si bien a un costo muy alto de vidas humanas, servirían para el salto económico que vendría en los años 80 y años 90. Por otro lado, el PBI per cápita aumentó un 3,6% promedio real por año entre 1952 y 1978, lo cual, si bien no es poco, se queda atrás de los vecinos asiáticos. Al morir Mao, China tenía un PBI per cápita de $170, mientras que su vecino Japón rondaba los 5.300. Los otros vecinos de etnia Han, al igual que China, estaban en $2.800, tanto Singapur como Hong Kong, Taiwán en 1.150 y Corea del Sur en 830. La economía planificada de Mao no había logrado un desarrollo impactante y había costado 40 millones de vidas, por lo que hacia 1976 China se hallaba en una encrucijada. O abandonaba la economía planificada estatal y se abría al capitalismo, o corría el riesgo de quedar a merced de las potencias occidentales o del Japón, o mismo de perder legitimidad frente a su propio pueblo. Es un imperativo rectificar el rumbo y Deng Xiaoping ya lo sabe hace muchos años, al igual que lo sabía su maestro Zhou Enlai. A pesar de sus crímenes y excesos, en la China actual Mao tiene su propio mausoleo en la Plaza Tiananmen. Y es considerado como el padre de la China comunista y su figura es mantenida como un ícono. Sus crímenes y excesos nunca fueron motivo de debate como si lo fueron los de Stalin en la Unión Soviética. Y es que tras su muerte el partido se dio cuenta que criticar a Mao sería como criticar al propio partido, ya que él lo había liderado desde 1935. Por esto se dejó su legado intacto y se continuó con las reformas de apertura, a pesar de que éstas irían en contra de casi todo lo que Mao promulgaba. A la muerte de Mao Zedong comienza el ascenso al poder del arquitecto y líder de la China moderna, Deng Xiaoping. A diferencia de Mao, Deng había conocido el mundo occidental de joven, trabajando en la fábrica de autos de Renault en París con apenas 18 años. Durante 5 años vivió en Francia, donde conoció a Zhou Enlai, quien terminó siendo su padrino político.
Tras la estadía en Francia, estudiaría un tiempo en Moscú antes de volver a China para participar de la Larga Marcha, la Guerra Civil y la guerra contra Japón. Luego atravesaría todo el periodo de Mao, siendo removido en 1969 para volver en 1972 al partido. A sus 74 años, el viejo Deng había pasado suficientes cosas como para ver la historia china de forma global y comprender lo que se precisaba hacer para transformarla. Como primer medida, Deng lanza el programa Boluan Fan Seng o en español, eliminar el caos y volver a la normalidad. Este plan desmantelaba las políticas más graves de la revolución cultural, restituyendo a científicos e intelectuales a sus puestos y a más de 3 millones de personas de sus condenas injustas. Entre estos estaba el padre del actual presidente Xi Jinping. También se reincorpora el puesto de presidente y vicepresidente de China y se restaura el examen de ingreso a la universidad. De la China de Mao, Deng mantiene la idea de que el Estado debe ser el partido y el partido el Estado, siendo ambos la misma cosa. Según Deng, la difícil tarea de apertura y reforma económica solo puede ser llevada a buen puerto por el partido. Deng supone que si el Partido Comunista deja libre su espacio en la corrupta y caótica sociedad china, las mafias y los elementos occidentales ocuparán ese lugar causando una debacle social. Algo así pasaría con Rusia en el futuro, país que realizó una transición desordenada y caótica del socialismo hacia el capitalismo, llegando a resultados más que cuestionables. De esta forma y con muy poca oposición dentro del partido, Deng lanza la política económica de reforma y apertura al mundo. Comienza la época donde China empezará a tomar políticas capitalistas de libre mercado como habían hecho sus vecinos décadas atrás. Hacia enero de 1979, Estados Unidos reconoce finalmente a la República Popular China como legítima, un camino que Nixon había iniciado en 1972 visitando el país. Tras esto, Deng viaja a los Estados Unidos donde visita con su esposa el centro de la NASA, las plantas de Boeing y Coca-Cola, entre otras. La visita no estuvo exenta de caos, con protestas en su contra y con un miembro del Ku Klux Klan intentando asesinarlo. Al volver a China, Coca-Cola empezaría a venderse por primera vez en el país y China exportaría petróleo a Houston. Los primeros pasos de una relación comercial que no dejaría de crecer. En 1981, se declara a la Revolución Cultural responsable de las mayores pérdidas sufridas por el partido, el país y el pueblo desde su fundación en 1949. Para diciembre de 1982 se sanciona la nueva Constitución de la República Popular China. Esta es un avance en materia de apertura comercial y libertades, aún en el marco de un modelo de partido único. A pesar de esto, la democracia no es parte del modelo de Deng. La dictadura es compatible con la cultura china. En 4000 años de historia los chinos no han conocido la democracia ni las libertades políticas individuales, por lo que se continuaría en esa línea. Tomar un rumbo democrático pondría en peligro la reforma y se correría el riesgo de occidentalizar el país. Cosa que el Partido Comunista no deseaba bajo ningún punto de vista. Se trata de mantener el modelo socialista mientras se fomenta cada vez más el libre mercado capitalista. Para Deng lo importante es desarrollar las fuerzas productivas, no importa si son privadas o públicas. Esta idea está resumida en su célebre frase, no importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Es el pragmatismo que casi le cuesta la vida y que lo había confinado a prisión domiciliaria durante la Revolución Cultural en 1966. También para Deng, el comunismo como tal podría implementarse de lleno cuando la abundancia sea la adecuada, mientras tanto, con que exista un alto número de empresas públicas alcanza para llamarlo socialismo o fase inicial del socialismo. Esta fase inicial no tiene un tiempo determinado, pudiendo durar 50 o 100 años tranquilamente. Ya para el año 1982 China supera la barrera de los 1.000 millones de habitantes, es un gigantesco mercado interno de consumidores que tienen un potencial enorme. Comienza el milagro económico. Se alientan las inversiones extranjeras, se privatizan empresas, se crean zonas económicas especiales, se fomenta el comercio internacional y se comienza a integrar a China al mundo.
Deng desmantela el modelo de Mao meticulosamente, pero lo hace en nombre de Mao, citando textos de Mao y exhibiendo sus gigantografías. Es un político hábil que se maneja con gran astucia y busca establecer un balance entre socialismo y eficiencia. Su política se sostiene en las llamadas 4 modernizaciones, de la economía, la agricultura, el desarrollo científico y la defensa. Ante el boom poblacional se impone la ley del hijo único. Algunas expresiones de Deng Xiaoping revelan su pensamiento: enriquecerse es glorioso, pero inevitablemente añade, algunos deben enriquecerse antes que otros. Esto, sin embargo, no fue del todo así. El gran salto de China vino impulsado por la reforma agraria que Deng aplicó ni bien asumir el cargo. Como primera medida, Deng disolvió las comunas agrícolas estatales y repartió la tierra en parcelas familiares. Luego, liberó los precios en los mercados agrícolas para que las familias campesinas vendan sus excedentes de producción sin problemas. Esto generó mayores ingresos para gran parte de los 800 millones de personas que vivían en el campo para aquel entonces. El mayor ingreso de los campesinos generó que puedan ahorrar y comenzar a invertir en la industria rural, generando que ésta crezca 20 o 30% por año. Los bienes producidos por esta industria rural se comenzaron a vender en las ciudades, generando un impacto allí también. Los campesinos de más de 50 años pudieron volver a trabajar ganando su propio ingreso como lo habían hecho hasta el año 1949. Volvieron al ruedo como si la doctrina agraria comunal de Mao nunca hubiese existido. Este gran éxito de Deng en el campo generó el apoyo masivo de la población hacia la reforma. Los pequeños emprendimientos privados también fueron un gran punto a destacar. Al asumir Deng, se flexibilizaron los emprendimientos individuales y familiares, permitiendo que personas comunes puedan ser independientes del Estado, trabajando y generando sus propios ingresos. Gracias a esto, en apenas 3 años los emprendimientos pequeños o familiares pasaron de 140.000 a la cifra de 2.600.000 en el año 1981. Una verdadera revolución económica. Hacia diciembre de 1984, Deng negocia personalmente con el Reino Unido de Margaret Thatcher la devolución de Hong Kong. Se firma una declaración conjunta que establece que a partir de 1997 se entrega Hong Kong a China en el marco del principio un país, dos sistemas. El socialismo no se aplicará en Hong Kong por 50 años, hasta julio de 2047 y se respetarían las libertades individuales. Lamentablemente esto último durante el siglo XXI no funcionaría como se había previsto. Portugal acepta luego de una fuerte presión china devolver Macao en 1999 en un régimen similar. Hong Kong y Macao serán de esta forma regiones administrativas especiales pero distritos integrantes de China. Ambos distritos junto a Taiwán servirían de base para las inversiones extranjeras en China, dando un impulso decisivo al desarrollo. Durante los primeros años de apertura, Hong Kong representó el 70% de las inversiones hechas en China desde el exterior. Y hasta el año 1995 siempre representó al menos el 50%. Las primeras zonas económicas exclusivas creadas por Deng se situaron al lado de Hong Kong, Taiwán y Macao, para aprovechar estos flujos de inversión. La provincia de Cantón se vio propulsada como un cohete, teniendo para 2003 unas 77.000 empresas de Hong Kong que empleaban a 11 millones de personas, generando además el 40% de las exportaciones chinas al mundo. Hong Kong sirvió como base para que las empresas de Occidente puedan instalarse en la China continental, teniendo para el año 2006 6.300 empresas extranjeras y más de 100 bancos también del exterior. También sirvió para que el gobierno chino pudiera experimentar y ver de primera mano cómo funciona una economía de mercado. Recordemos que la isla había sido tomada por los británicos en 1841 y que fue cedida por China en los tratados desiguales tras las guerras del opio. Tras caer en manos inglesas, en poco tiempo Hong Kong fue transformado de un terreno montañoso y rocoso no desarrollado a un importante centro para el comercio mundial. La relación simbiótica entre la China continental que se venía abriendo y el Hong Kong capitalista fue sin dudas otro factor decisivo para el progreso chino.
Volviendo a la política, hacia 1986 comenzaría el capítulo más famoso de la historia reciente china, cuando un profesor de astrofísica llamado Fan Lixi empieza a promulgar la división de poderes y los derechos humanos en una gira por toda China. Los vídeos de Fan hablando esos valores democráticos se esparcieron como la pólvora y ayudaron a generar la idea de que el atraso y los desastres del pasado eran culpa del sistema político del país. Para diciembre, muchos estudiantes salen a protestar contra la lentitud de las reformas, pidiendo más derechos humanos, más libertad de prensa y otros. Todo esto alarma al partido que fuerza al secretario general de Corte Reformista Hu Jao a renunciar por ser demasiado suave con los estudiantes. También se lanza una campaña para combatir la liberalización, tildando a los estudiantes de instigar a los disturbios. Con esta campaña se contuvo la cuestión, aunque el exsecretario Hu Jao se ganó el cariño de estudiantes e intelectuales progresistas. La situación explotaría de nuevo y de forma total, al morir Hu en abril de 1989 por un ataque al corazón. Tras su muerte, cientos de miles de jóvenes salen a las calles a recordarlo con carteles, pero pronto estos se transforman en demandas contra el gobierno. Los estudiantes toman la muerte del dirigente reformista como punto de partida para volver a pedir por democracia y libertad de prensa. El reclamo se va concentrando en la plaza Tiananmen de Pekín, donde se suman miles de trabajadores los cuales se quejan de la inflación y la corrupción en el Estado chino. La protesta se expande a Chongqing, Wuhan y Shanghái, entre otras ciudades. El Partido Comunista Chino está alarmado y con el visto bueno de Deng Xiaoping emite un duro comunicado donde se tilda a la revuelta de antipartidaria y antigubernamental. El artículo solo enfurece a los estudiantes, quienes lo interpretan como una acusación directa a las protestas y su causa. El comunicado, en lugar de asustar a los estudiantes para que se sometan, los enfurece más. El partido intenta dialogar y conceder algunas cosas, pero la visita del líder soviético Mikhail Gorbachov al país hace que la protesta se encienda de nuevo con una huelga de hambre masiva. Los medios internacionales que se hallan en China para cubrir la reunión, terminan filmando la protesta masiva para todo el mundo, algo insólito en China hasta el momento. La cumbre entre Deng y Gorbachov tiene lugar en el Gran Salón del Pueblo en medio de un telón de fondo de conmoción y protesta en la plaza Tiananmen. Hacia mediados de mayo más de 1 millón de personas se aglomeran en la plaza día tras día, a la espera de un cambio en el gobierno o en su política. Ante esta situación, el comité permanente del partido, reunido en la casa de Deng, decide aplicar la ley marcial para disolver la manifestación. Los manifestantes son tildados de liberales burgueses y el ejército es enviado a Pekín y otras ciudades para tomar el control. En su camino a la capital, las tropas se encuentran con que la gente sale para bloquearles el paso, lo que genera enfrentamientos en muchos puntos de la urbe, generando cientos de muertos. Una de las imágenes más famosas de esto es la del hombre del tanque, quien en un acto de rebeldía se paró enfrente de una columna blindada sin ninguna protección. Al llegar a la plaza Tiananmen, el ejército chino no genera una masacre como mucho tiempo se dijo, sino que la evacúa de forma pacífica con elementos antidisturbios. Los 70.000 manifestantes, ante la mejor organización y equipamiento del ejército, acaban por retirarse tras algunos enfrentamientos menores. Los anuncios oficiales del partido poco después del evento cifraron el número de muertos en alrededor de 300, aunque otras estimaciones hablan de 2.000 a 3.000 personas. Teniendo en cuenta la gigantesca población china, es razonable pensar en al menos 1.000 muertes entre manifestantes y soldados, siendo la mayoría en las calles que llevan a la plaza. Tras los hechos, el gobierno emite una orden de arresto contra 21 estudiantes, la cual se transmite por la televisión a diario. Algunos de estos estudiantes llegan a exiliarse en Occidente, aunque otros terminan en la cárcel. En su reaparición pública tras estos hechos, Deng Xiaoping alaba a los soldados que habían reprimido a la gente y declara que el objetivo de los estudiantes era derrocar al partido y al Estado chino, como también implantar una república burguesa pro-occidental. Deng, sin embargo, abandona su último puesto oficial como presidente de la Comisión Militar hacia fin de año, quedando como líder pero tras las sombras, sin un cargo institucional. Más allá de esto,
está claro que la protesta fue un momento bisagra para China, en el cual el Partido Comunista casi es derrocado y donde terminó siendo vista por todo el mundo la falta de libertad que existía en el régimen. La imagen del hombre y el tanque recorrió todo el planeta, convirtiéndose en un ícono de desobediencia civil y rebeldía contra el Estado. En los siguientes meses, el partido se ve obligado a cambiar a su secretario general, Zhao Ziyan, por Jiang Zemin, quien estaría hasta 2002 en el puesto. Zemin había controlado las protestas en Shanghái de manera mucho más pacífica y contaba con el apoyo de dirigentes conservadores del partido. Debido a esto y a la caída de la URSS en 1991, la apertura china se vio ralentizada hasta que Deng en 1992 dio otro golpe de mano. Tras la caída de la URSS, el anciano Deng de 88 años realiza una gira por el sur de China, visitando empresas de alta tecnología y motivando a los gobernadores e intendentes a emprender más reformas económicas. Los discursos de Deng durante esta gira terminarían teniendo tanta repercusión en China que el secretario Jiang Zemin acabó por pasarse al lado reformista. 工会的时候只要不搞社会主义，不搞开放、改革开放、发展经济，跟逐步的改善人民生活，这个我的任何一条路都是死的，都要走。技术发展嘛，要是人民生活质量，它才会相平的，才会永恒的。 Hacia fines de 1992, el partido en el Congreso número 14 declara que el objetivo es formar una economía socialista de mercado y confirma a Jiang Zemin como su cara visible. El tener un negocio privado propio se convertía en algo 100% legal desde ese momento. La economía china de ahí en adelante comenzaría a despegar con crecimientos de entre 5 y 10% anual, dando un salto definitivo hacia el desarrollo. Pero no todo es progreso económico. En julio de 1995 se desencadena otra crisis por Taiwán con Estados Unidos. El presidente de Taiwán estaba de visita en el país americano cuando China lanzó misiles y realizó maniobras militares alrededor de la isla. Los Estados Unidos de Bill Clinton responden llevando a cabo el mayor despliegue militar en Asia desde la guerra de Vietnam para disuadir a China. Los buques norteamericanos, incluyendo 2 portaaviones, atraviesan el estrecho de Taiwán como gesto intimidatorio y la situación no pasa a mayores. China entiende que todavía no tiene el poder de combatir a la flota estadounidense, ni siquiera en su propia costa. Por otro lado, en febrero de 1997, muere Deng Xiaoping, a los 92 años de edad, lo que genera conmoción en todo el país. China entonces es la 7ª economía más grande del mundo y contiene a 1.230 millones de personas. El país era otro desde que Deng había asumido la dirigencia política en 1978 y todas sus previsiones habían sido superadas. A la muerte de Mao en 1976 el PBI per cápita era de $170 y para 1997 es de casi $1.000, multiplicando más de 6 veces su tamaño. Deng había logrado crear un círculo virtuoso de mayor libertad económica, aumentando la inversión, producción y exportación de productos chinos, desarrollando así la mayor fábrica del mundo y sacando de la pobreza extrema a unas 600 millones de personas. A pesar de su avanzada edad, hasta su muerte se le consideró el líder supremo de China e incluso después de su desaparición, el Partido Comunista ha seguido a grandes rasgos las políticas que Deng había puesto en marcha. Su sucesor Jiang Zemin cedió el poder a otro dirigente también cercano a Deng Xiaoping, el expresidente Hu Jintao. Hu Jintao sería un exitoso presidente de China desde 2003 a 2013, logrando un crecimiento promedio de 10% anual. En 2010 el país se convirtió así en la 2ª economía del mundo, superando a Japón, impulsada por la inversión extranjera y un modelo exportador eficiente. Es en esta época donde empiezan a crecer Huawei, Xiaomi y Alibaba como referentes chinas para competir con los occidentales. Hu haría énfasis en una sociedad armoniosa interna y un desarrollo pacífico en lo exterior,
buscando así mantener el modelo de Deng sin tener problemas con los países vecinos. En otras palabras, crecer y desarrollarse en silencio pero bajo el particular modelo del socialismo chino. Por otro lado, en el año 2005 comenzó a producir energía la gigantesca presa de las Tres Gargantas. Esta es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada, teniendo más de 2 kilómetros de largo y produciendo energía para alimentar a toda la Argentina, por ejemplo. La impactante obra de ingeniería se ubica sobre el río Yangtze, aprovechando su enorme caudal para generar energía limpia. Habiendo costado más de $70.000 millones, es sin dudas un gran logro sin antecedentes. Al terminar el mandato de Hu Jintao, China estaba ya lista para ser la superpotencia actual, para dar el gran salto. En 2013, año en que Yu deja la oficina, la inversión total estadounidense se sitúa en $60.000 millones. En el caso de Alemania, empresas como BMW, Audi o Mercedes ya operan en el país. Pero mientras China salía de su economía estatal planificada, otro personaje crecía y comenzaba a asomar como futuro líder del gigante asiático. Como hijo de un importante funcionario del Partido Comunista, Xi Jinping es ingeniero químico y crece dentro de un palacio de clase alta. A pesar de esto, su padre es purgado por la Revolución Cultural en 1966 y allí se lo obliga a hacer una humillación pública en la que debe cuestionar a su padre en público para salvar su propia vida. Tras varios años, su padre es reivindicado y liberado por Deng en 1975. Para 1999, Xi Jinping es gobernador de Fujian, la provincia que está enfrente de Taiwán. Ya en 2008 se convierte en vicepresidente de la República Popular China y en 2012 es elegido para el cargo clave. Es nombrado secretario general del Partido Comunista, reemplazando así a Hu Jintao. Apenas un año después de ser elegido secretario general, Xi es nombrado presidente a sus 61 años de edad. Para entonces en China viven 1.360 millones de personas. Al asumir Xi, el PBI per cápita anual es de $7.020. Es 42 veces mayor que el que dejara Mao en 1976 y es la herencia que deja el modelo impulsado por Deng. El llamado pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas promueve un capitalismo autoritario sin democracia ni disenso, con fuerte control social y presencia del Estado en la economía. Una manifestación de esta influencia son las inversiones del Estado en empresas privadas, como por ejemplo, la compra de acciones de oro o Golden Shares, que dan derechos especiales de voto en el directorio de las firmas. A pesar de esto, el número de empresas privadas en China en 2024 es de 9 millones, siendo privadas el 92% de las empresas del país. Las principales son el banco ICBC, Stargrid que distribuye energía, Huawei, Tencent o TikTok, entre otras. Alrededor de 140 compañías chinas ya integran el Fortune 500, que nuclea a las 500 empresas más grandes del mundo, cuando en 2005 casi no había ninguna. El gigante asiático ya ha sobrepasado a Estados Unidos en este aspecto, que se queda atrás con 136 compañías. Volviendo a la política, en marzo de 2018, el Comité del Partido Comunista reforma la Constitución permitiendo la reelección indefinida del presidente, la cual estaba limitada hasta entonces a 2 mandatos. Esto hace de Xi Jinping casi un presidente de por vida, o en otras palabras, un dictador. En China al presidente lo elige el Congreso Nacional Popular integrado mayormente por miembros del partido, que a su vez son elegidos por los delegados que elige la gente en las elecciones locales o municipales. Si bien en las elecciones locales todos los ciudadanos tienen derecho a votar, el sistema electoral y político está diseñado para garantizar el control del Partido Comunista en todos los niveles. En las elecciones locales, los candidatos independientes enfrentan fuertes restricciones. A menudo son objeto de vigilancia o acoso si no se alinean con los intereses del partido. En el resto de votaciones, los ciudadanos no votan, sino que lo hacen los delegados elegidos en las asambleas locales. Más allá de todo esto,
la realidad es que el Partido Comunista es el único con un peso real en el país. En un país de 1.400 millones de habitantes, el Partido Comunista Chino tiene 98 millones de afiliados, mientras que los otros 8 partidos que existen no pasan ninguno de los 300.000 miembros. Es así como la mayoría de los 3.000 miembros del Congreso Nacional son del Partido Comunista y disponen así de pleno poder para aprobar leyes, el presupuesto y nombrar altos funcionarios. Las elecciones en China son así una formalidad para legitimar un régimen que pretende disfrazarse de democrático pero que es cada día más totalitario. A esto hay que sumarle la casi nula división de poderes, ya que el sistema judicial está fuertemente influenciado por el Partido Comunista. La máxima instancia judicial en el país es la Corte Suprema del Pueblo, pero esta junto a los otros tribunales intermedios, son supervisados por los llamados comités de política y asuntos legales que responden al partido. Además, los jueces y otros funcionarios judiciales suelen ser nombrados o respaldados por el partido para poder ser electos. Las decisiones judiciales suelen priorizar la estabilidad social y los objetivos del partido por sobre los derechos individuales de los chinos, sobre todo en casos de disidencia de algún tipo. Esta falta de libertades políticas solo se ve suplida con un crecimiento económico que parece no tener techo. En 2024 el PBI per cápita asciende a $12.600 y en la ciudad de Beijing es de $23.800. En 50 años de reformas pro mercado el PBI per cápita creció 76 veces sobre su valor inicial. Si bien las potencias asiáticas siguen por encima, la brecha ya se va cerrando. China en apenas 45 años se ha posicionado como el mayor exportador del mundo, vendiendo a otros países teléfonos celulares, vehículos eléctricos, maquinaria industrial, electrodomésticos, motocicletas, barcos de carga, juguetes de todo tipo e indumentaria de cualquier clase, entre muchos otros. Para tener en cuenta, más del 70% de las computadoras y smartphones vendidos en el mundo se fabrican en China. Junto al 40% de la maquinaria pesada y equipos industriales, 50% de los textiles y prendas de vestir, 75% de los juguetes, 60% de los vehículos eléctricos, 40% de los productos químicos y plásticos, 80% de paneles solares, 57% del acero y 40% de los barcos del mundo, entre muchas otras cosas. En cuanto al mercado laboral, el sector privado emplea a 4 de cada 5 trabajadores y en algunos sectores se emplea el régimen llamado 996. Mientras que en Occidente el promedio de horas trabajadas semanales de un empleado es de 42 a 46 horas, en China para muchos es de 72 horas. Son 12 horas por día durante 6 días a la semana. Desde las 9 a las 21, de lunes a sábado. Es un régimen que en Occidente se eliminó en gran parte hace más de 100 años. La consigna del fundador del socialismo inglés Robert Owen de 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 de recreación es de 1810, aunque parece que en China recién están empezando a enterarse. Todos los sindicatos en China están subordinados a la Federación Nacional de Sindicatos, la cual es controlada por el Partido Comunista Chino. Esta federación de sindicatos es la única a nivel nacional y cuenta con más de 350 millones de miembros. En la práctica esta federación es una extensión del Partido Comunista y busca generar nuevos adeptos. Si se crea un sindicato nuevo, este solo puede afiliarse y debe subordinarse a la Federación Nacional. No existen por ende en China sindicatos independientes y cualquier movimiento en esta línea es reprimido. El Partido Comunista considera que los sindicatos independientes podrían convertirse en un desafío político o social, ya que podrían organizarse fuera del marco del gobierno y demandar reformas laborales o democráticas más amplias, generando un movimiento que podría destruir el control que ejercen sobre el país. Los trabajadores que buscan organizarse fuera de la federación enfrentan vigilancia, arrestos o cargos legales por actividades consideradas como perturbadoras del orden social. Más allá de esto, la desocupación en China es del 5,4% y la clase media la componen unos 400 o 500 millones de personas. La clase alta está compuesta por 70 millones de chinos que viajan e inundan los países europeos para comprar bienes de lujo en las temporadas altas.
China es el país con mayor número de turistas que viajan al extranjero, con 155 millones de personas por año. Siendo los destinos preferidos Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Tailandia, España e Italia. A partir del 2015 se ha dejado sin efecto el control de la natalidad limitado a un hijo que venía desde 1979 y desde el 2021 el máximo son 3 hijos por pareja. El salario mínimo en China en 2023 son unos 2.690 yuanes al mes, lo que son unos $300, aunque esto depende de la región en la que se viva. Un enfermero cobra unos $600, un camionero $1.500 y un ingeniero unos $3.500. China es uno de los países con más facilidades para invertir, ocupando el puesto 31 del índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Está por delante de países como Francia, Suiza, Países Bajos o Italia. Otras de las iniciativas del presidente Xi Jinping es la campaña que se llama La Caza de Moscas y Tigres, la cual apunta a bajar la corrupción. Históricamente China ha sido conocida por tener niveles de corrupción bastante elevados e incluso hoy en día ocupa el puesto 76 del índice de percepción de corrupción de Transparency International, por detrás de países como Tanzania, Namibia o Ruanda. La campaña es una forma además de eliminar posibles opositores dentro del partido acusándolos de ser corruptos. En cuanto a la calidad de vida, el ciudadano promedio chino se encuentra bastante por detrás del nivel de vida de los más desarrollados, estando en 2021 su índice de desarrollo humano en el puesto 79 detrás de países como Mauricio, Sri Lanka o Irán. Una posición que deja bastante que desear. Los países vecinos como Singapur, Corea del Sur y Japón están todos del puesto 20 para arriba en ese ranking, mostrando una mayor calidad de vida en líneas generales. Esto, entre otras cosas, se debe a la contaminación ambiental, la cual en las grandes ciudades chinas es muy alta. China emite 12 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, encabezando el ranking mundial y estando en el puesto 160 del índice de desempeño ambiental. Si bien China es el país que más contamina en el mundo, también es el país que más invierte en energías renovables, estos son nucleares, eólicas y solares. Según un análisis de Carbon Bread, las emisiones de CO2 de China empezarán a caer a partir de 2025. Y es que las instalaciones solares y eólicas vienen creciendo a un ritmo de 10 gigavatios cada 15 días. Como referencia, en 2022 China ha instalado más energía solar que la que tiene toda la Unión Europea junta. La energía nuclear también está despegando como un cohete, construyéndose en promedio 10 centrales por año, lo que lo llevaría a ser para 2035 el número 1 en construcción de reactores. En el lado de la educación, China tiene al 96% de la población alfabetizada y posee 2 universidades entre las mejores 20 del mundo. Además, desde la apertura de 1978, cientos de miles de jóvenes chinos se instalan en Europa y Estados Unidos para estudiar en las mejores casas de estudios y luego retornar a China. Esta política es conocida como Haigi o cerebros de regreso. La Universidad de Tsinghua se ubica en el lugar 14 del mundo y la Universidad de Pekín en el 17. En la región solo las acompaña la Universidad de Tokio en el lugar 13. En materia de desarrollo tecnológico, China se destaca, ocupando el 5º lugar del mundo, acompañada de Japón y Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos. En Shenzhen, China tiene su equivalente a Silicon Valley, con 400.000 empleados trabajando en todo tipo de emprendimientos tecnológicos. Esto de todas formas, bajo el paraguas del control y regulación del partido. Internet, que en todos los países es símbolo de libertad y flexibilidad, en China es una víctima más de la política represiva del Estado hacia los ciudadanos. Aplicaciones como Google, WhatsApp, Gmail, YouTube, Twitter, Facebook, Netflix o Twitch están fuertemente reguladas o sino directamente censuradas y prohibidas por el gobierno. La famosa Wikipedia, que en Occidente es protagonista de las más alocadas teorías y propuestas informativas pudiendo cualquiera editar sus páginas, está bloqueada por completo.
En el equivalente chino a Google, llamado Baidu, ante una búsqueda no aceptable para el Partido Comunista, la respuesta es un cartel en blanco con la leyenda: esta búsqueda no cumple con las leyes, regulaciones y políticas. Weibo, utilizado por el 30% de los usuarios de Internet, es el equivalente a Facebook, mientras que WeChat lo es a WhatsApp y Baidu a Google. TikTok, si bien es de origen chino y pertenece a la empresa ByteDance, en China su variante se llama Douyin y se encuentra aislada del resto del mundo. Es decir, el contenido que los chinos pueden ver no es el mismo que el que se visualiza en Occidente. Las plataformas chinas y sus usuarios son supervisados en forma rigurosa por el Estado, y cualquier crítica en estas plataformas puede conducir a la cárcel o a una desaparición forzada. La información histórica de portales, blogs y redes sociales es selectivamente borrada para favorecer a lo que diga la narrativa oficial del partido. Es una dinámica que solamente George Orwell pudo predecir en su famoso libro, 1984. El Estado no solo controlando la información que se emite, sino también modificando los eventos pasados para su favor, borrando parte de la historia según su necesidad. Una muestra de esto es el número de sitios web de idioma chino, el cual es el de apenas del 1.3% del total del mundo. Un número equivalente al de Vietnam o Irán, solo que China posee 1.000 millones de usuarios de Internet y en telefonía móvil es líder con 1.600 millones de líneas activas. Todos estos están, claramente, encerrados en un cuadrado de censura gigante. El encargado de mantener todo esto es el Ministerio de Seguridad Pública de China, el cual bloquea accesos y censura palabras, nombres o términos en toda la red. Incluso existen brigadas de Internet cuyo trabajo específico es buscar contenido definido como subversivo. Durante un tiempo la alternativa fueron las redes privadas virtuales para eludir los filtros, pero el gobierno chino ha reaccionado. Le ordenó como respuesta a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, China Telecom, China Mobile y China Unicom, que solo se pueden vender servicios de VPN o redes privadas virtuales a usuarios autorizados por el Estado. Xi Jinping lo expresa con mucha claridad: el desarrollo de Internet ha planteado nuevos desafíos a la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Otro terreno en el que China avanza en su política de control total es el de la videovigilancia. Se calcula que existen 500 millones de cámaras de videovigilancia operativas en China. El avance en reconocimiento de datos y reconocimiento facial para la predicción de delitos es aterrador, detectando las cámaras una cara incluso si está tapada por una capucha. El sistema es tan complejo que incluye grabadoras de voz que pueden unir voces y rostros a 90 metros de distancia. George Orwell escribía en su libro 1984 sobre el Gran Hermano: constituía un terrible peligro pensar mientras se estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. La China de Xi Jinping se convierte día a día en la pesadilla de Orwell, en una jaula invisible que tiene por objeto el control social. Como punto final de esta maquinaria, en China ya se está aplicando un sistema de crédito social en algunos distritos. Basado en el comportamiento de cada ciudadano, el ranking beneficia o perjudica a las personas. Estos sistemas están a cargo de las grandes compañías de transporte, bancos o comercio digital, que tienen influencia del Partido Comunista. Cruzar un paso de peatones en rojo, el impago de deudas o impuestos, o no respetar las señales de tráfico puede llevar a un ciudadano a perder puntos del sistema. Por el contrario, seguir las normas trae beneficios, como poder ser admitido en un hospital público con mayor facilidad o ventajas para solicitar un crédito o ingresar en una buena universidad. La recopilación de datos es una vigilancia inadvertida y continuada que se da por medio de aplicaciones privadas con influencia del Estado y cámaras de vigilancia principalmente. Las listas negras son una de las consecuencias más controvertidas y efectivas de este método. Cuando te sentencian por impagos, tu nombre es publicado en pantallas públicas en shoppings o paradas de autobús y todo tu entorno es conocedor de ese delito.
Al mismo tiempo que las compañías de transporte y los bancos son capaces de negarte la venta de sus servicios. Por otro lado, también se pueden recuperar puntos haciendo donaciones económicas a los servicios comunitarios de distrito, donando sangre, o bien teniendo un comportamiento ejemplar. Las entidades respetan las listas negras y la inclusión se queda grabada en el expediente del ciudadano o de la empresa. El sistema aún sigue en una fase experimental y su integración nacional tiene que darse en algún punto del futuro. China mantiene diferencias sustanciales con la ONU, con Human Rights Watch y con Amnistía Internacional, al mismo tiempo que con los países democráticos en materia de derechos humanos. Pretende reformular el concepto democrático de derechos humanos universalmente aceptado y transformarlo en uno de corte autoritario. El ministro chino de Relaciones Exteriores Qin Gang en las Naciones Unidas declara que China seguiría su propio camino a la China en derechos humanos. Insta a los países a no copiar el modelo de otros, sino que buscar el propio. La intención de China es que el modelo de derechos humanos propiciado por las Naciones Unidas sea el de los países autoritarios y no el actual. Se opone a las evaluaciones en materia de derechos humanos de la ONU en los países miembros. Su influencia diplomática se esfuerza en alinear a la mayor cantidad de países posibles en su postura. Del lado de la política exterior, Xi Jinping impulsa una mayor participación de China en los asuntos mundiales, orientada a aumentar su influencia global creando un nuevo orden donde los Estados Unidos no sean la única superpotencia mundial. Comparado con Deng Xiaoping levanta el perfil internacional de China y lo hace mucho más que cualquier otro gobernante en 4000 años de historia. Ha aumentado su presencia en organismos multilaterales y ha creado alianzas comerciales y estratégicas como son los BRICS, un espacio internacional alternativo al G7, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde enero de 2024 se incorporan Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Además de crear los BRICS, Xi Jinping promueve su gran proyecto internacional apodado la Nueva Ruta de la Seda o Puente Euroasiático, que es un megaproyecto presentado para aumentar la influencia china y mejorar el comercio. El plan consiste en construir y apropiarse de infraestructura como puertos de primer nivel, ferrocarriles, puentes o túneles, junto con desarrollo energético. El rol central lo ocupan las compañías chinas de distintos sectores que construyen y desarrollan los proyectos en dichos países y también los bancos chinos que proveen el financiamiento para que los países puedan pagar los proyectos. El mejor ejemplo es el de los puertos y el comercio marítimo, donde China en apenas 30 años se hizo con el control de más de 100 puertos en todo el globo. La gran protagonista es la empresa naviera COSCO, de propiedad estatal china, que ha construido y opera algunos de los puertos más importantes del mundo. Un buen ejemplo es el del puerto de Pireo en Grecia, que es uno de los más importantes de Europa. Debido a la crisis financiera de 2009, los griegos aceptaron ceder el control a COSCO, vendiendo el 67% de las acciones del puerto. Los chinos controlan así el puerto más relevante de esa zona y condicionan a Grecia para que vote a su favor en las votaciones de la Unión Europea y en la ONU. En lo que es Sudamérica, en noviembre de 2024 se ha inaugurado un megapuerto de aguas profundas a 70 kilómetros de Lima, Perú. Con un costo de $3.400 millones, el puerto es operado también por la empresa COSCO y permite que los barcos mercantes viajen directamente a China sin tener que pasar por los puertos de México o Estados Unidos, acortando 15 días el tiempo de viaje total. Además de Perú, China tiene grandes inversiones en el Canal de Suez en Egipto, por donde pasa buena parte del comercio mundial. En el Mar Rojo, controla el puerto de Yibuti y posee una base militar propia desde 2017. De esta forma y como pueden ver en el mapa, China ha ido expandiendo su influencia por todo el mundo mediante el control de puertos y proyectos comerciales. Con esta estrategia logra aumentar su comercio internacional, al tiempo que aumenta su influencia y capacidad de negociación frente a los otros países del mundo en el caso que lo necesite. Poco a poco comienza a rivalizar con los Estados Unidos por la hegemonía global, pero lo hace de manera silenciosa y con una sonrisa en la cara. China se ha convertido así en el mayor prestamista de deuda pública del mundo.
La cifra es de 1.3 trillones de dólares para proyectos en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Un buen porcentaje de los préstamos son a gobiernos en problemas financieros y en general a gobiernos autoritarios que no poseen unas finanzas ordenadas para pagar el préstamo. Países en esta situación son Pakistán, Mongolia, Zambia, Congo, Laos, Honduras, Indonesia, Etiopía, Kenia y Sri Lanka. El Fondo Monetario Internacional no acepta prestar dinero para pagar deudas contraídas con China, por lo que sobre varios deudores se cierne una crisis difícil de afrontar. El caso de Sri Lanka es muy grave, ya que no puede pagar el préstamo para construir uno de los puertos base de la Ruta de la Seda, el de Hambantota. Por lo que ha entrado en default con China y debe entregar el control del puerto por 99 años. El episodio recuerda los tratados desiguales del siglo XIX que la propia China ha sufrido a manos de los británicos y franceses. Otro caso icónico es el de Laos, el cual contrajo un préstamo de 3.500 millones de dólares de China para la construcción de un tren de alta velocidad con 420 kilómetros de largo. El problema es que el PIB de Laos es de 15.000 millones de dólares, por lo que no hay ninguna relación entre el valor del proyecto y la economía de Laos. Esto convirtió a Laos en el mayor país expuesto a la deuda con China. Xi Jinping también ha presentado un plan de desarrollo para Asia Central que implica desde el desarrollo de infraestructura hasta el impulso al comercio en Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Una zona que históricamente es de influencia rusa. Mientras Rusia se enfoca, empantanada, en su guerra en Ucrania, China avanza para controlar a sus vecinos. Estos proyectos están llevando la influencia china en el planeta a otro nivel. En principio al comercial, al diplomático y posiblemente en breve al militar. A largo plazo es probable que esto también redunde en una exportación del modelo político chino a otros países, expandiendo el autoritarismo en el mundo. Al Partido Comunista Chino, de socialista solo le ha quedado el nombre. En realidad es un grupo de poder que gobierna China y es después de los Estados Unidos y sus distintos lobbies, la mayor influencia política del mundo. Xi Jinping es un líder carismático y empático que proyecta una imagen cercana y moderna al mundo desde cualquier plataforma que se le presenta. Pero tras esa fachada, es un dictador autocrático e implacable. Xi en sus manos concentra más poder que el propio Mao Zedong y es probablemente el hombre más poderoso del mundo. Y desea permanecer así. El documento número 9 es un documento secreto que opositores han filtrado a la prensa occidental. En el documento Xi Jinping revela su pensamiento, cuestionando los derechos humanos, la democracia plural y la libertad de prensa. En el modelo de Xi, como puede verse en la China actual, no se admite oposición. En China hay aproximadamente 2,5 millones de presos y se ignora qué porcentaje de estos reclusos son políticos, ya que el gobierno chino es hermético en su información. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, China y Corea del Norte ocupan las peores posiciones en el ranking de respeto al periodismo. Un escritor que ha caído bajo la supresión del gobierno es Liu Xiaobo, quien escribió la llamada Carta 08 junto a otros 300 intelectuales chinos. En esta carta se pedía por la división de poderes, por la existencia de varios partidos políticos y por un sistema judicial independiente, entre otras cosas. Pero el peso del partido cayó de lleno sobre sus escritores, y en el caso de Liu fue condenado a 11 años de cárcel por incitar a la subversión del Estado chino. En 2010, como resultado, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica, ante lo que China amenazó a Noruega con romper relaciones diplomáticas. La policía de Pekín también arrestó a un grupo de simpatizantes y a la propia esposa de Liu, días después de la entrega del premio. La rigidez política es implacable ante los disidentes. En China no hay líder de la oposición, ya que son censurados ni bien empiezan a conseguir algo de fama y seguidores. Los nombres de los presos políticos están censurados en Internet y nada se sabe de esas personas. Otros ejemplos son los encarcelamientos masivos de los uigures y la violenta represión a las protestas democráticas en Hong Kong. Los uigures son una minoría musulmana en el extremo occidental de China en Xinjiang,
y se estima que hasta 1 millón de uigures están detenidos en campos de concentración sometidos a régimen de trabajo forzado. El gobierno chino los llama campos de reeducación. Poco más se sabe de esto, aunque hay imágenes de satélite que confirman la existencia de los campos. Un claro ejemplo dentro de esto es el de la profesora Riley Dawood, que daba clases en la Universidad de Xinjiang. En 2018 fue acusada de poner en riesgo la seguridad del Estado y condenada a cadena perpetua. Desde aquel momento, nada se sabe de ella. Pero este es un caso famoso, y se estima que cientos de intelectuales, artistas y escritores han corrido la misma suerte. En el caso de Hong Kong, la situación es muy particular. Es una región especial dentro de China por los acuerdos con el Reino Unido firmados en 1984. Esta región recién en 2047 podrá integrarse a China del todo, debiendo mantener hasta entonces su sistema democrático y de libre prensa que sostiene desde hace 150 años. Pero esto no es lo que está sucediendo. Ya en 2014, el sistema de votación fue reformado, pudiendo elegirse solamente a candidatos que sean aprobados por el Comité Electoral, el cual sigue los lineamientos del Partido Comunista Chino. Esto en su momento generó graves disturbios, pero que de poco sirvieron. En 2019 y 2020, por otro lado, se realizaron protestas y disturbios para la retirada de un proyecto que permitiría extraditar a los detenidos a China continental. Pero las protestas también fueron brutalmente reprimidas, habiendo 15 muertos, más de 10.000 arrestados y 3.000 condenados a cárcel. A pesar de esto, una ley para extraditar presos políticos ha sido aprobada, pudiendo el gobierno chino hacerse con el control directo de los opositores que viven en Hong Kong. Y digo del gobierno, porque en China el poder judicial depende del Partido Comunista. No hay independencia de poderes y muchos juicios permanecen en secreto. De la mano de esto, otra característica del gobierno de Xi es la censura en Internet y en los periódicos. No se puede decir algo que contradiga la narrativa oficial, y los periodistas no deben informar ni investigar, solo difundir la agenda oficial. Por supuesto, los diarios occidentales están prohibidos, como el New York Times, la BBC o el diario El País. La visión de Xi Jinping sobre los medios estatales chinos refleja su pensamiento sobre la prensa. Los medios de comunicación, que son propiedad del partido y del gobierno, deben encarnar la voluntad del partido, salvaguardar la autoridad del partido. En el aspecto geopolítico, la cuestión más importante de China es la de integrar Taiwán a su territorio. Desde que terminase la guerra civil en 1949, Taiwán se convirtió en el refugio del líder opositor Chiang Kai-shek y se independizó como una nación aparte. A pesar de esto, el territorio siempre fue parte de China, por lo que la mayoría de los países reconocen a Taiwán como parte de China. Estados Unidos, sin embargo, desde 1979 reconoce a Taiwán como parte de China, pero por otro lado, apoya al gobierno taiwanés independiente, en un claro ejemplo de ambigüedad o doble cara geopolítica. 75 años después de su creación, Taiwán tiene 23 millones de habitantes, siendo casi todos de etnia Han china. Es un país que, al igual que Hong Kong, supera a China en todos los indicadores de desarrollo humano, libertad económica, democracia, libertad de prensa o derechos humanos. Taiwán es el primer fabricante de semiconductores del planeta. El 90% de los chips avanzados y el 60% de los que se usan en los ordenadores del mundo se fabrican en Taiwán. Esto incluye enormes empresas como Apple o la TSMC. De Taiwán ser invadida por China, los presidentes de las compañías ya han comentado que están preparados para destruir las fábricas de chips, lo que generaría un caos global sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos asegura estar trabajando en planes alternativos para la producción de semiconductores en el país. Lo propio hace China en su territorio con la empresa Huawei, para poder suplir la demanda en caso que estalle la guerra. A fines de 2023, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping decidieron la creación de un canal de comunicación militar para prevenir una escalada. En la reunión Xi fue claro: China planea reunificar la China continental y Taiwán. Pero la duda es cuándo lo intentará.
Hacia mayo de 2024 China ha realizado maniobras militares con un enorme despliegue aeronaval y misilístico con munición real alrededor de Taiwán. Esto es en respuesta al triunfo en las elecciones en Taiwán del candidato independentista Lai Ching-te. En la televisión china incluso se exhiben videos de animación simulados de un ataque a gran escala a Taiwán. En octubre de 2024 también, la Armada China ha realizado un ejercicio militar que consistió en rodear la isla de Taiwán por completo con distintos grupos de navíos, apuntando a un posible bloqueo de la isla. Los servicios de inteligencia occidentales sostienen que Xi ya ha ordenado a su ejército estar listo para intervenir en 2027. El país en cuestión posee 94.000 soldados contra los 3 millones del ejército chino. Pero Taiwán no tiene playas muy aptas para una invasión, su geografía montañosa no lo convierte en un bocado fácil de digerir para las fuerzas chinas. Además, los taiwaneses contarían con apoyo de Estados Unidos y probablemente también Japón, Corea del Sur y Australia, que se encuentran en la misma región. Otro foco de conflicto más allá de Taiwán es el de las Islas Spratly, que son reclamadas también por el gobierno chino como propias. El problema es que por ese corredor marítimo pasa más de un tercio del comercio del mundo, por lo que si China se hace con las islas, pasaría a controlar todo ese flujo de mercancías. Los países vecinos como Malasia, Filipinas, Vietnam y Brunei también tienen reclamaciones. Y ya han estado construyendo al igual que China islas artificiales para poder aumentar la presencia en la zona y reclamar el terreno como propio. El gobierno de Xi Jinping defiende lo que se llama la línea de los 9 puntos, la cual cubre todo el mar e incluso deja a los vecinos con apenas una costa libre para navegar. Estados Unidos se posiciona enfrentado con China en pos de mantener el libre comercio en el mar y evitar que el comercio pueda ser controlado por el gobierno chino. En cuanto al desarrollo militar, Xi Jinping impulsa un plan a mediano plazo para convertir a China en una superpotencia militar. En los últimos 20 años el ejército de China ha evolucionado de una enorme pero anticuada fuerza de combate a un ejército moderno y con tecnología de avanzada. La estabilidad en Asia depende del equilibrio militar, el cual por el momento se inclina a favor de Estados Unidos y sus aliados. Pero hay aspectos a considerar. El primero es que Estados Unidos es estrictamente la única superpotencia militar y lo será por mucho tiempo. Es el único país del mundo que puede con sus portaaviones, submarinos y bombarderos estratégicos llevar la guerra e imponerse en cualquier punto del planeta. Pero como las hipótesis de conflicto de China con Estados Unidos son en la proximidad de las costas chinas, especialmente en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos no podría imponer su supremacía fácilmente. Los chinos gozarían de tener todas sus bases y logística mucho más cerca del área de guerra que los norteamericanos, los cuales operarían desde bases secundarias en Japón y el Pacífico. Estos deberían soportar el ataque inicial sobre Taiwán, mientras movilizan sus elementos principales desde Hawái hasta Japón y de allí quizás a Corea del Sur. Una secuencia difícil cuando se tiene a un gigante como China muy cerca del teatro de guerra. El segundo elemento es la unidad absoluta del gobierno chino, que le brinda un mando unificado sin igual frente a cualquier situación. Esto permite responder de manera rápida y contundente a cualquier amenaza. Los estadounidenses, con su sistema de libre prensa y democrático, deben dar más explicaciones y justificaciones a cada paso que dan, al menos como excusa. El gobierno chino no necesita excusas para sus ciudadanos, ya que controla toda la información que circula en el país, pudiendo inventar si es necesario. El tercero es el poderío nuclear. Estados Unidos tiene entre 5.000 y 6.000 ojivas nucleares. Unas 1.600 desplegadas y listas para ser disparadas desde submarinos o misiles de largo alcance. China posee por el momento solo 410 ojivas nucleares, pero está trabajando a marcha forzada en aumentar su cantidad. Es insuficiente para un ataque preventivo a los Estados Unidos, pero en principio por su tamaño alcanza para disuadir a los estadounidenses de cualquier tipo de ataque hacia ellos. El cuarto es la tecnología, donde por el momento Estados Unidos está a la vanguardia. Tanto en la guerra electrónica como en cazas o bombarderos estratégicos los norteamericanos llevan la delantera,
con unidades como el F-22 Raptor, el F-35 o el bombardero B-2. Estados Unidos posee 5.000 aviones de combate y 980 helicópteros de ataque contra 3.160 aeronaves de combate chinas inferiores en calidad. Posee 11 portaaviones contra 3 de China. A pesar de esto, en 2020, los chinos ya han superado a Estados Unidos en número de barcos de guerra, con 350 contra 296. Las mismas previsiones de Washington indican que para 2035 China tendrá 475 navíos y varios portaaviones nuevos con motores nucleares. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un problema estructural inevitable: su industria naval, que fue la más grande del mundo, ha sufrido una continua decadencia. La falta de negocio y subsidios estatales han cerrado astilleros por todo el país. El analista naval, James Holmes, lo resume así: América ha cedido no solo su capacidad de construir más barcos, sino también de repararlos y mantener su flota. Las instalaciones chinas de Jiangnan, donde se construyen los portaaviones chinos, han aumentado su capacidad en un 50% en los últimos años. Además, China ha establecido nuevas bases para la construcción de submarinos nucleares cerca de Wuhan y ha ampliado el puerto de Uludao, donde se ensamblan estas embarcaciones. Irremediablemente, de no producirse ningún cambio en el ritmo, los norteamericanos se quedarán atrás y verán desafiada su supremacía militar como nunca antes. El gasto militar de los Estados Unidos es de $831.000 millones anuales, un 2.9% del PBI, y el de China de $293.000 millones, un 1.7% del PBI. El dato oficial de China, sin embargo, es cuestionable, pudiendo ser mucho más alto. Si se lo mide en términos de PPPA, China estaría invirtiendo más de $500.000 millones en sus fuerzas armadas por año, lo que la acercaría mucho más a Estados Unidos. Esto va de la mano con la máxima de Sun Tzu: muéstrate débil cuando eres fuerte. Teniendo esto en cuenta, China queda muy por encima del resto de los países, incluyendo a la Unión Europea en su conjunto y también a India y Rusia. El juramento de lealtad del ejército chino recuerda a los de otras dictaduras totalitarias de otras épocas: juro lealtad al Partido Comunista. Seguiré las órdenes del partido. Lucharé heroicamente y estaré preparado para cualquier sacrificio. El juramento revela que China es en sí misma el Partido Comunista. Tras 46 años de reformas profundas, China es muy fuerte en desarrollo económico, crecimiento, avance tecnológico y militar. Pero es muy preocupante su situación interna en libertades individuales, derechos humanos y democracia plural. Esto último es una amenaza para Occidente, ya que, si China se expande en su dominio, probablemente este modelo político dictatorial lo haga también. Si bien el presidente Xi Jinping habla de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y de coexistencia pacífica, la situación interna en China y la manera implacable en que el Partido Comunista impone su agenda y su voluntad, permite poner en duda estas ideas. En retrospectiva, las amenazas de Mao y Xi Jinping son diferentes para Occidente. Mao gobernaba un país pobre y desorganizado que solo representaba una amenaza para sí mismo y que intentaba desarrollarse a los tumbos. A su vez rechazaba la burocracia y se tendía a mover en el caos social. Xi Jinping, en cambio, gobierna una superpotencia económica y militar, apoyado en la maquinaria burocrática formidable del partido y del Estado chino, con el soporte además de una tecnología de vigilancia que permite un control social perfecto. Xi pretende cambiar el orden económico y militar mundial con los pies sobre la tierra y tiene planes de largo plazo. Todo esto lo convierte en el hombre más poderoso del mundo. Occidente no tiene un plan a largo plazo y además está dividido en luchas internas entre izquierda y derecha por temas como la inmigración, el acceso a la vivienda, los impuestos a los ricos, el idioma inclusivo, la diversidad de género o el racismo. Esto se combina con la otra faceta de la Guerra Fría actual. Y es que la Unión Soviética en el siglo pasado estaba encerrada en sí misma y solamente financiaba grupos guerrilleros en países de todo el mundo, pero hoy en día China va mucho más allá.
Con una economía dinámica, China vende productos de todo tipo al mundo capitalista occidental, desde celulares hasta vehículos eléctricos. Además, financia proyectos gigantes de infraestructura y opera muchos de ellos, como también otorga préstamos a países en desarrollo. Todo esto hace que esté en una posición mucho más fuerte que la URSS a la hora de rivalizar con Estados Unidos por la hegemonía global. El hecho de que China tenga una economía capitalista le otorga un dinamismo que los soviéticos nunca tuvieron. De cara al futuro, no se confrontan dos sistemas económicos, ya que hoy todos son capitalistas con matices. Confrontan dos modelos de organización social. El de la democracia, las libertades y los derechos con distintos grados de imperfección versus el modelo del totalitarismo, la dictadura del partido y el control de la información y los medios. China con Xi Jinping ha ido más allá del autoritarismo. Es un régimen totalitario donde los derechos humanos básicos están amenazados, la información restringida y manipulada. Donde la videovigilancia y el ciberpatrullaje permiten herramientas de control social con las que nunca soñó ningún régimen totalitario de la historia. Es un capitalismo totalitario que se combina con un desarrollo económico sin precedentes y encima en el país más poblado del planeta. El régimen proyecta así el sueño chino, que es que para 2049, cuando se celebren los 100 años de la República Popular China, esta sea la primera potencia económica y militar del planeta, incluso por encima de los Estados Unidos de Norteamérica. Si lo conseguirá o no, y si ambas naciones arrastrarán el mundo a una tercera guerra mundial, todavía falta saberlo. Si les gustó el documental, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.